Seng Torun apareció visiblemente afectado en la última entrevista que concedió. Y sus ojos no pudieron ocultar la tristeza que lo embargaba. Desde el primer momento, sus palabras fluyeron entre suspiros y pausas largas, dejando claro que lo que iba a revelar era profundamente personal. Los espectadores podían sentir la tensión en el aire, como si cada frase fuera un latido que resonaba en sus corazones. Al hablar de Mahasin, su voz temblaba, y no pudo evitar que algunas lágrimas surcaran su rostro. Nunca imaginé que tendría que enfrentarme a esto frente a todos, confesó con una mezcla de vulnerabilidad y dolor. La emoción era tan intensa que incluso los presentes en el set se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. Cada palabra parecía un eco de su arrepentimiento más profundo, y la sinceridad en su mirada capturaba la atención de todos los que lo escuchaban. Durante toda la entrevista, Seng insistió en que su orgullo había sido su peor enemigo. Creí que podía manejar todo a mi manera, y me equivoqué, admitió con la voz quebrada. La audiencia pudo sentir la carga emocional que lo acompañaba desde hace meses, una sensación de pérdida que lo había marcado de manera irrevocable. Mahasin, que siempre fue una figura central en su vida, ahora aparecía en sus recuerdos como un reflejo de lo que pudo haber sido. Cada decisión que tomé pensando en mí mismo, terminó alejándome de ella, continuó mientras se secaba las lágrimas. Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, y muchos coincidieron en que pocas veces habían visto a Seng tan humano y sincero. La entrevista se volvió un fenómeno viral, y la historia se compartió masivamente en minutos. Sus amigos más cercanos también expresaron su sorpresa al ver la fragilidad de Seng. Nunca lo habíamos visto así, y eso dice mucho de lo que está sintiendo, comentó uno de ellos en privado. La prensa rápidamente recogió las imágenes y fragmentos de la entrevista, y las redes sociales explotaron con reacciones de apoyo y comprensión. Seng, consciente del impacto que tendría su confesión, pidió que las personas reflexionaran sobre el orgullo y cómo puede afectar las relaciones. No quiero que nadie más cometa los mismos errores que yo, expresó con un dejo de tristeza que caló hondo en todos. Su voz, aunque quebrada, estaba llena de determinación y un deseo genuino de enmendar sus errores, aunque fuera solo en palabras. La emoción era palpable, y su sinceridad se convirtió en un tema de conversación global. Recordó los momentos felices que compartió con Mahasin, desde las risas espontáneas hasta las conversaciones nocturnas que parecían eternas. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que había perdido y de cómo su orgullo lo había cegado. No hay excusa para lo que hice, y estoy pagando el precio todos los días, confesó mientras un sollozo se escapaba sin poder contenerlo. La audiencia, conmovida, empezó a enviar mensajes de apoyo, muchos compartiendo historias similares de arrepentimiento y amor perdido. Seng, entre lágrimas, agradeció a todos por su comprensión, y aseguró que esta experiencia lo había transformado por completo. La transmisión se convirtió en tendencia, y los medios comenzaron a analizar cada palabra de su emotiva declaración. Los fans también reaccionaron con una mezcla de tristeza y admiración, elogiando su valentía por mostrar una vulnerabilidad tan auténtica. Es raro ver a alguien tan famoso abrir su corazón de esta manera, comentaba un seguidor en Twitter, mientras otro añadía: todos necesitamos aprender algo de su experiencia. Seng explicó que Mahasin siempre había sido su inspiración y que perderla le había enseñado lecciones que ningún éxito profesional podría darle. El amor verdadero no espera que estemos listos. Se va si no lo valoramos, reflexionó con lágrimas en los ojos. Su confesión se convirtió en un recordatorio para todos sobre la importancia de la humildad y la empatía en las relaciones. La sinceridad de Seng traspasó fronteras, y su historia fue comentada en varios idiomas y plataformas. El ambiente en el estudio era sobrecogedor, con todos los presentes conteniendo la respiración mientras Seng continuaba con su relato. Habló de las conversaciones que nunca tuvo, y de los momentos en que debió haber pedido perdón antes de que fuera demasiado tarde.
Ahora solo me queda aprender de mis errores y esperar que algún día ella pueda perdonarme, dijo con la voz temblorosa. Cada palabra estaba impregnada de emoción genuina, y no había artificio alguno en su expresión. La humanidad de Zeng tocó el corazón de miles de personas, y la empatía hacia su situación se multiplicó rápidamente en redes sociales. El público sintió que, aunque era una figura pública, su dolor era universal y reconocible por todos. Recordó también cómo su orgullo afectó a quienes lo rodeaban, y admitió que no solo perdió a Mahasin, sino que también dañó su círculo cercano. Po To. He entendido que el orgullo es un enemigo silencioso que destruye lentamente lo que más queremos, dijo con voz baja pero firme. La entrevista fue un espejo de emociones que invitaba a la reflexión, y muchos espectadores se sintieron identificados con su experiencia. Zeng mencionó que cada lágrima que derramaba era una forma de redención personal, un paso hacia la aceptación de sus errores. La sinceridad de su relato provocó que incluso quienes lo criticaban anteriormente mostraran compasión. La historia de Zeng se convirtió en un fenómeno viral que trascendió lo habitual en entrevistas de celebridades. Al hablar de su relación pasada, Zeng no pudo evitar mencionar los pequeños detalles que siempre lo habían fascinado de Mahasin. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra que intercambiaron quedó grabada en su memoria, y su ausencia lo golpea con fuerza todos los días. Perderla me enseñó que el tiempo es más valioso que cualquier orgullo, reflexionó mientras se secaba otra lágrima. Los fans respondieron con mensajes de apoyo, y compartieron sus propias experiencias, creando una ola de empatía que inundó las redes sociales. La vulnerabilidad de Zeng fue vista como un acto de coraje, y la noticia se propagó rápidamente entre medios y plataformas digitales. La humanidad detrás de su fama quedó en evidencia, y su historia tocó a personas de todas las edades. Zeng también habló sobre la presión de la fama, y cómo ésta puede afectar la forma en que manejamos nuestras emociones. Admitió que muchas veces se sintió atrapado entre la imagen pública y sus sentimientos reales, lo que complicó su relación con Mahasin. Quise proteger mi orgullo, pero terminé perdiendo lo más importante, dijo con voz apagada pero clara. No me importa todo, no se me hace costoso. Su historia se convirtió en un recordatorio de que incluso las figuras más admiradas enfrentan desafíos emocionales profundos. Los seguidores reaccionaron masivamente, compartiendo el video y comentando sobre la importancia de la humildad y la comunicación. La entrevista rápidamente se convirtió en un referente de sinceridad emocional en el mundo del entretenimiento. Su arrepentimiento fue el hilo conductor de toda la conversación, y cada palabra parecía brotar directamente de su corazón. Zeng confesó que nunca había hablado de esto de manera tan abierta, y que sentía un peso enorme al finalmente expresarlo. Ahora se te será la portada o curso se leo y te conversó eso sobre faltó por vos. Espero que mi historia sirva de lección a otros, y que nadie más tenga que vivir este dolor, expresó mientras las lágrimas seguían cayendo. La audiencia respondió con una ola de apoyo y solidaridad, con miles compartiendo el video y comentando sobre sus propias experiencias de amor y pérdida. La entrevista se convirtió en un fenómeno viral, alcanzando millones de vistas en pocas horas. Cada frase de Zeng resonó profundamente, y la humanidad de su confesión tocó a todos los que lo escucharon. El entrevistador, conmovido, le preguntó cómo había cambiado su perspectiva tras esta experiencia. Zeng explicó que ahora valora cada momento y cada relación, entendiendo que el orgullo solo genera distancia y dolor. Aprendí que la humildad es la verdadera fortaleza, concluyó mientras su voz se quebraba ligeramente. Los espectadores, impactados, compartieron el video en redes, comentando cómo se sentían identificados y tocados por su honestidad. La historia de Zeng se convirtió en un punto de reflexión para miles, quienes empezaron a hablar sobre la importancia de la empatía y la comunicación en las relaciones. Su sinceridad y vulnerabilidad se convirtieron en un ejemplo de cómo enfrentar los errores propios con valentía. Continúa. Cada declaración que hizo Zeng fue cuidadosamente escuchada,
y sus palabras parecían resonar en cada rincón de la sala de entrevistas. Habló de cómo su orgullo lo llevó a decisiones que nunca debieron tomarse, y cómo esas decisiones cambiaron el rumbo de su vida. Ahora entiendo que el amor requiere sacrificio, paciencia y respeto, dijo mientras sus ojos brillaban por las lágrimas acumuladas. La audiencia respondió con una ola de apoyo, y la noticia comenzó a difundirse rápidamente en medios y redes sociales. Los comentarios de los fans reflejaban una mezcla de tristeza y admiración por la valentía de Zeng. Cada palabra suya era un testimonio de lo que significa enfrentar los errores propios y aprender de ellos. Durante la entrevista, Zeng recordó los momentos en los que Ma Xin le había mostrado cariño y comprensión, y cómo él no supo valorar esos gestos a tiempo. Ahora veo todo con claridad, pero ya es demasiado tarde, admitió mientras su voz se quebraba. La audiencia no pudo evitar sentirse conmovida por la sinceridad de su confesión, y muchos compartieron el video comentando sobre sus propias experiencias de amor perdido. Zeng agradeció a todos los que lo apoyaban, y dijo que su objetivo era que su historia ayudara a otros a reflexionar sobre sus relaciones. La emoción en el estudio era palpable, y cada frase se sentía cargada de verdad y vulnerabilidad. La entrevista se convirtió rápidamente en tendencia, alcanzando a millones de personas en todo el mundo.